Ven, sígueme. 2025. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 8. Doctrina y convenios. Secciones 12 al 17. Y José Smith Historia. Del 66 al 75. Lección asignada del 17 al 23 de febrero de 2025. Titulado Sobre vosotros, mis consiervos. La mayoría de las personas alrededor del mundo probablemente nunca han escuchado sobre Harmony, Pensilvania. El Señor a menudo escoge lugares humildes para los acontecimientos más significativos de su reino. En una arboleda cerca de Harmony, el 15 de mayo de 1829, Juan el Bautista se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery. Colocó las manos sobre la cabeza de ellos y les confirió el sacerdocio arónico y los llamó mis consiervos. Juan el Bautista fue el siervo de confianza de Dios que bautizó al Salvador y preparó el camino para su venida. Debe haber hecho sentir muy humildes y tal vez incluso abrumados a estos dos jóvenes de 20 y tantos años. En ese tiempo, José y Oliver eran relativamente desconocidos, al igual que Harmony. Pero el servicio en la obra de Dios siempre ha tenido que ver con la forma en que servimos, y no con quién lo nota. Por pequeña o inadvertida que a veces parezca ser su contribución, usted también es consiervo en la obra grande y maravillosa del Señor. Como subtítulo, puedo participar en la obra grande y maravillosa de Dios. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, las secciones 12 y 14. Tanto Joseph Knight como David Whitmer querían saber cómo podían ayudar en la obra del Señor. Mientras lee la respuesta del Señor a ellos, registrada en las secciones 12 y 14 de Doctrina y Convenios, piense en lo que significa para usted sacar a luz y establecer la causa de Sión. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 12. Una obra grande y maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. He aquí, yo soy Dios. Escucha mi palabra que es viva y poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Por consiguiente, presta atención a mi palabra. He aquí, el campo blanco está ya para la siega. Por tanto, quien quisiere cosechar, meta su hoz con su fuerza y siegue mientras dure el día, a fin de que atesore para su alma la salvación sempiterna en el reino de Dios. Sí, quien meta su hoz y coseche es llamado por Dios. Por consiguiente, si me pides, recibirás. Si llamas, se te abrirá. Ahora, ya que has pedido, he aquí te digo, guarda mis mandamientos y procura sacar a luz y establecer la causa de Sión. He aquí te hablo a ti y también a todos aquellos que tienen deseos de hacer salir a luz y establecer esta obra. Y nadie puede ayudar en ella, a menos que sea humilde y lleno de amor, y tenga fe, esperanza y caridad, y sea moderado en todas las cosas, cualesquiera que le fueren confiadas. He aquí yo soy la luz y la vida del mundo, el que hablo estas palabras. Por tanto, escucha con tu poder, y entonces eres llamado. Amén. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 14. Una obra grande y maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. He aquí yo soy Dios. Escucha mi palabra que es viva y poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Por consiguiente, presta atención a mi palabra. He aquí el campo blanco está ya para la siega. Por tanto, quien quisiere cosechar, meta su hoz con su fuerza y siegue mientras dure el día, a fin de que atesore para su alma la salvación sempiterna en el reino de Dios. Sí, quien meta su hoz y coseche es llamado por Dios. Por consiguiente, si me pides, recibirás. Si llamas, se te abrirá.
Procura sacar a luz y establecer misión. Guarda mis mandamientos en todas las cosas. Y si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. Y acontecerá que si pides al Padre en mi nombre, con fe, creyendo, recibirás el Espíritu Santo, el cual inspira a hablar, para que seas testigo de las cosas que oirás y verás, y también para que declares el arrepentimiento a los de esta generación. He aquí, soy Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que hice los cielos y la tierra, una luz que no se puede esconder en las tinieblas. Por tanto, he de llevar la plenitud de mi evangelio, de los gentiles a la casa de Israel. Y he aquí, tú eres David, y eres llamado para ayudar, cosa que si haces y eres fiel, serás bendecido espiritual así como temporalmente, y grande será tu galardón. Amén. Ahora medite. ¿Qué significa para usted sacar a luz y establecer la causa de Sión? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué principios y atributos cristianos encuentra usted en estas secciones que puedan ayudarle a lograrlo? Es decir, a sacar a luz y establecer la causa de Sión. Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda leer el artículo Las familias Knight y Whitmer, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual leeremos a continuación. Las familias Knight y Whitmer, por Larry E. Morris. En el otoño de 1826, un destacado terrateniente llamado Joseph Knight, padre, contrató como obrero al joven de 20 años llamado José Smith. Knight era dueño de 4 granjas, un molino de granos y 2 máquinas de cardar, las cuales preparaban lana, algodón y otros materiales para hilar. Mi padre dijo que José Smith era el mejor trabajador que había contratado en su vida, escribió Joseph Knight hijo, a lo cual añadió que José le dijo a él y a su padre que había visto una visión, que un personaje se le apareció y le dijo dónde se encontraba enterrado un antiguo libro de oro, y que si seguía sus instrucciones del ángel, podría obtenerlo. Mi padre y yo creímos lo que él nos dijo. Me parece que fuimos los primeros después de la familia de su padre. Un amigo indispensable. Los Knights resultaron ser amigos fieles. Joseph Knight padre estaba presente en casa de los Smith en Manchester, Nueva York, junto con otro amigo de la familia Smith, Josiah Stowell, el 22 de septiembre de 1827, el día en que José obtuvo las planchas y el Urim y Tumim. Knight se convirtió en uno de los primeros que escucharon hablar de estos objetos, cuando José lo apartó a un lado y le dijo que el Urim y el Tumim era algo maravilloso y que le permitía ver cualquier cosa. También le dijo que las planchas, que parecían ser de oro, fueron escritas en caracteres, y él quería que se tradujeran. La traducción se llevó a cabo en Harmony, Pensilvania, donde José y su esposa Emma habían comprado una casa y una propiedad a los padres de Emma. La familia Knight vivía a unos 50 kilómetros hacia el norte, en Colesville, Nueva York, y desempeñaron una función decisiva en la traducción. Refiriéndose a Joseph Knight, padre, José escribió: «Con mucha amabilidad y consideración nos trajo cierta cantidad de provisiones, a fin de que no nos viéramos interrumpidos en la obra de la traducción». Knight recordó haberles proporcionado un barril de caballa y papel con líneas para escribir, unas 9 o 10 fanegas de cereales, unas 5 o 6 fanegas de papas, es decir, patatas, y medio kilo de té. Joseph Knight, hijo, recordaba que en cierto momento durante la traducción, José necesitaba $50,
al parecer para efectuar un pago de la propiedad que Emma y él habían comprado. Dijo: mi padre no podía reunir el dinero. Así lo escribió Knight. Él, Joseph Knight padre, vino entonces a mí, y el mismo día vendí mi casa con su terreno y le envié a él, José Smith, una carreta con un caballo. Más o menos en este mismo periodo, el mayor de la familia Knight llegó a estar ansioso por conocer su deber en cuanto a la obra del Señor. José le preguntó al Señor y recibió una revelación que ahora se conoce como Doctrina y Convenios, sección 12. De manera similar a las revelaciones dictadas para Oliver en la sección 6 y Hiram Smith en la sección 11, esta revelación le mandaba a Knight que guardara los mandamientos y que procurara sacar a luz y establecer la causa de Sion, y que escuchara con toda su alma. Desde Harmony hasta Fayette. La inestimable ayuda de los Knight se mantuvo hasta finales de mayo de 1829, cuando otra familia forjó amistad con José y Oliver, la familia Whitmer. La familia de Peter Whitmer, padre, del municipio de Fayette, Nueva York, a unos 170 kilómetros al norte de Harmony, oyó hablar por primera vez de la Biblia de Oro a finales de 1828, cuando uno de los hijos, David, entabló amistad con Oliver Cowdery durante una visita a Palmira. Decidieron investigar la historia de las planchas y mantenerse informados mutuamente. Oliver se detuvo a ver a la familia Whitmer en la primavera de 1829, cuando iba de camino para conocer a José y más adelante prestarle servicio como escriba. Desde entonces, Oliver había escrito cartas a David para hablarle de la milagrosa traducción. Así como los Knight, los Whitmer quedaron convencidos de que debían colaborar con la traducción, y alrededor de finales de mayo, David viajó a Harmony para trasladar a José y a Oliver a casa de la familia Whitmer. Él nos propuso hospedaje sin costo alguno, escribió José. Al llegar, encontramos a la familia del señor Whitmer muy anhelosa en cuanto a la obra y muy amable con nosotros. Así siguieron y nos dieron alojamiento y comida de acuerdo con la propuesta, y John Whitmer, en particular, nos ayudó mucho escribiendo durante el resto de la obra. Emma llegó a casa de los Whitmer poco después que José y Oliver, y también sirvió como escriba. El mes de junio de 1829 fue uno de los más extraordinarios de la historia de la Iglesia. No solo José y sus escribas terminaron la traducción, sino que José dictó al menos 5 revelaciones. Oliver dictó una revelación llamada Los Artículos de la Iglesia de Cristo, y los dos tuvieron una poderosa experiencia en la alcoba de la casa del señor Whitmer, en la cual la palabra del Señor vino a ellos y los instruyó con respecto a una serie de reuniones y ordenanzas clave. Además, José solicitó los derechos de autor del Libro de Mormón, y parece que él y Martin Harris empezaron a hablar con las imprentas en cuanto a la publicación del libro. Por último, se apareció Moroni y les mostró las planchas a los 3 testigos, cerca de la granja de la familia Whitmer, en el municipio de Fayette, y los 8 testigos vieron y palparon las planchas, cerca de la granja de la familia Smith, en el municipio de Palmira. Esta multiplicidad de actividades cruciales simplemente no habría sido posible sin el apoyo de la familia Whitmer. Este servicio trajo consigo pruebas y recompensas. Un nieto de Mary Musselman Whitmer, esposa de Peter Whitmer padre, indicó que tenía tantísimas más personas a las que debía atender, que a menudo estaba sobrecargada de trabajo. Una noche después de un largo día de trabajo, fue al establo a ordeñar las vacas y se encontró con un extraño que le mostró un grupo de planchas y fue hojeando el libro plancha por plancha y le prometió a Mary que sería bendecida si era paciente y fiel en soportar su carga un poco más. De esta manera, ella se convirtió en otro testigo del Libro de Mormón. Los hijos de Mary, David, John y Peter Whitmer, hijo, se convirtieron en nuestros fervorosos amigos y ayudantes en la obra, escribió José. Lo mismo se podría decir de Christian y Jacob Whitmer, quienes se unieron a John y Peter hijo, como 4 de los 8 testigos.
Cuando David, John y Peter, hijo, le pidieron a José que preguntara al Señor en cuanto a sus deberes, José dictó 3 revelaciones que ahora se conocen como las secciones 14, 15 y 16 de Doctrina y Convenios. A David, uno de los 3 testigos, junto con Oliver Cowdery y Martin Harris, se le prometió que si pedía con fe recibiría el Espíritu Santo, indicando lo siguiente al respecto, el cual inspira a hablar, para que seas testigo de las cosas que oirás y verás, y también para que declares el arrepentimiento a los de esta generación. Así lo leemos en Doctrina y Convenios, sección 14, versículo 8. Una declaración dirigida a John y Peter hijo se ha convertido en uno de los versículos más memorables en las escrituras modernas. Dice así: Y ahora bien, he aquí, te digo que lo que será de mayor valor para ti será declarar el arrepentimiento a este pueblo, a fin de que traigas almas a mí, para que con ellas reposes en el reino de mi Padre. Si se lee en Doctrina y Convenios, en la sección 15, el versículo 6. Preludio de la organización de la Iglesia. A pesar de que el Libro de Mormón no se publicaría hasta marzo de 1830, estos primeros santos hallaron gran consuelo e inspiración al leer el texto. Lucy Mack Smith recordaba que durante el verano de 1829 pasaron una noche en casa de la familia Whitmer, en sus propias palabras, leyendo el manuscrito del Libro de Mormón, y sería poco decir que nos regocijamos en extremo. Estos creyentes también utilizaban el Libro de Mormón, todavía sin publicar, para proclamar el Evangelio. A futuros misioneros como Thomas B. Marsh y Solomon Chamberlain se les entregaron borradores del Libro de Mormón mientras todavía se estaba imprimiendo, y se convirtieron varios meses antes de la organización de la Iglesia. No resulta sorprendente que entre las personas que presentaron el nuevo libro de escrituras a Chamberlain se encontrarían miembros de la familia Whitmer. Entre la familia Whitmer y la familia Knight constituyeron lo que se podría considerar 2 de las primeras 3 ramas de la Iglesia, en Fayette y Colesville, respectivamente. Junto con la familia Smith en Palmyra, la otra rama de la Iglesia, los Whitmer y los Knight ofrecieron un apoyo tanto espiritual como temporal que se destaca sobremanera en la restauración del Evangelio. Como subtítulo: Jesucristo envió a Juan el Bautista para restaurar el sacerdocio arónico. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 13. Juan el Bautista llamó a José Smith y Oliver Cowdery sus consiervos. ¿Qué cree usted que signifique ser consiervo de Juan el Bautista? Medite brevemente. A continuación se leerá en Mateo, en el capítulo 3, los versículos del 13 al 17, que dicen lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se lo impedía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero respondiendo Jesús le dijo: Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y he aquí, una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. A continuación se leerá en Lucas, capítulo 1, los versículos del 13 al 17, que dicen lo siguiente. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elisabet te dará a luz un hijo,
y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor. Y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel hará volver al Señor su Dios, porque irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. A continuación se leerá en Lucas, en el capítulo 3, los versículos del 2 al 20, que dicen lo siguiente. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región circunvecina del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede, aún de estas piedras, levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: Pues, ¿qué haremos? Y respondiendo les decía: El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado. Y le preguntaron también unos soldados, diciendo: ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo: No hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y estando el pueblo a la expectativa, se preguntaban todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su alfolí, y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Y con otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió también sobre todas ellas esto: encerró a Juan en la cárcel. Lean lo que dijo Juan el Bautista sobre el sacerdocio arónico en la sección 13 de Doctrina y Convenios. Reflexione sobre cómo las llaves de ese sacerdocio ayudan a cumplir la misión de Juan de preparar el camino del Señor. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 13. Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento, y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. ¿Qué es la ministración de ángeles?
Para aprender más acerca de ello, a continuación se leerá en segundo Nefi, en el capítulo 32, los versículos del 2 al 3, que dice lo siguiente. ¿No os acordáis que os dije que después que hubieseis recibido el Espíritu Santo, podríais hablar con lengua de ángeles? ¿Y cómo podríais hablar con lengua de ángeles, si no por el Espíritu Santo? Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto, os dije, deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Para continuar aprendiendo acerca de la administración de ángeles, a continuación se leerá en Moroni, en el capítulo 7, los versículos del 29 al 32, que dice lo siguiente. ¿Y por qué ha hecho esto? ¿Han cesado los milagros, mis queridos hermanos? He aquí, os digo que no, ni han cesado los ángeles de ministrar a los hijos de los hombres, porque he aquí, se sujetan a él, para ejercer su ministerio de acuerdo con la palabra de su mandato, manifestándose a los que tienen una fe fuerte y una mente firme en toda forma de santidad. Y el oficio de su ministerio es llamar a los hombres al arrepentimiento, y cumplir y llevar a efecto la obra de los convenios del Padre, los cuales Él ha hecho con los hijos de los hombres, y preparar la vía entre los hijos de los hombres, declarando la palabra de Cristo a los vasos escogidos del Señor, para que den testimonio de Él. Y obrando de este modo, el Señor Dios prepara la senda para que el resto de los hombres tengan fe en Cristo, a fin de que el Espíritu Santo tenga cabida en sus corazones, según su poder, y de este modo, el Padre lleva a efecto los convenios que ha hecho con los hijos de los hombres. También se recomienda estudiar el término ángeles en la guía para el estudio de las Escrituras, disponible en la Biblioteca del Evangelio, la cual se leerá a continuación. Ángeles. Hay dos clases de seres celestiales, llamados ángeles, los que son solamente espíritus y los que tienen un cuerpo de carne y huesos. Los ángeles que son solo espíritus son aquellos seres que todavía no han obtenido un cuerpo de carne y huesos, o los que una vez lo tuvieron, pero han muerto y esperan la resurrección. Los ángeles que poseen un cuerpo de carne y huesos son los que han resucitado de entre los muertos, o han sido trasladados. En las Escrituras hay muchas referencias en cuanto a la obra de los ángeles. En algunos pasajes, los ángeles hablan con voz de trueno, al comunicar los mensajes de Dios. También se puede llamar ángeles a hombres mortales justos. Algunos ángeles prestan servicio alrededor del trono de Dios en los cielos. En las Escrituras se habla también de los ángeles del demonio. Estos son los espíritus que siguieron a Lucifer en la batalla en los cielos y fueron lanzados fuera de la presencia de Dios en la vida preterrenal y arrojados a la tierra. Otras llaves que confirió Juan el Bautista junto con el sacerdocio de Aarón es las del Evangelio de Arrepentimiento. ¿Qué es el Evangelio de Arrepentimiento? Para aprender más acerca de ello, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 84, los versículos del 26 al 27, que dicen lo siguiente. Y continuó el sacerdocio menor, que tiene la llave del ministerio de ángeles, y el Evangelio preparatorio, el cual es el Evangelio de arrepentimiento y de bautismo, y la remisión de pecados, y la ley de los mandamientos carnales, que el Señor, en su ira, hizo que continuara en la casa de Aarón entre los hijos de Israel, hasta Juan, a quien Dios levantó, pues fue lleno del Espíritu Santo, desde el vientre de su madre. También se recomienda estudiar el mensaje El sacerdocio y el poder redentor del Salvador, por el elder Dale Herrenlund, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2017, el cual estudiaremos a continuación.
Imaginen conmigo un cohete que se está colocando en una plataforma en preparación para su despegue. Ahora imaginen que se enciende. El combustible, ardiendo en forma controlada, se convierte en gas caliente y es expulsado, proveyendo el empuje necesario para impulsar el cohete al espacio. Por último, piensen en la carga útil o cargamento en lo alto del cohete. El valor de la carga se manifiesta por completo cuando llega donde tiene que estar y funciona como debe. Uno no necesita ser un genio para apreciar que un costoso satélite de comunicaciones globales tiene poco valor si permanece en un almacén. La misión del cohete es únicamente distribuir la carga. Esta noche quisiera comparar el sacerdocio que poseemos a un cohete y la oportunidad de beneficiarnos del poder expiatorio del Salvador a la carga útil que el cohete lleva. A causa de su sacrificio expiatorio, Jesucristo tiene el poder y autoridad para redimir a la humanidad. Para que su poder expiatorio esté al alcance de todo, Él ha delegado una porción de su poder y autoridad a los hombres sobre la tierra. Ese poder y autoridad se llama sacerdocio, el cual permite a quienes lo poseen ayudar al Padre Celestial y a Jesucristo en su obra, llevar a cabo la salvación y la exaltación de los hijos de Dios, y lo hace porque da a sus hijos la oportunidad de recibir las bendiciones del poder expiatorio del Salvador. Este poder es esencial debido a que ninguno de nosotros puede regresar a nuestro hogar celestial sin ayuda. En la vida terrenal constantemente cometemos errores y quebrantamos las leyes de Dios. Quedamos manchados por el pecado y no se nos puede permitir regresar a la presencia de Dios. Necesitamos el poder expiatorio del Salvador para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Jesucristo rompió las ligaduras de la muerte física, haciendo posible que todos resucitemos. Brinda el perdón de los pecados supeditado a la obediencia de las leyes y ordenanzas de su Evangelio, y mediante él se ofrece la exaltación, la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio del Salvador. Es la carga útil más importante de la creación. Para que los propósitos del Padre Celestial se cumplan, el poder expiatorio de Cristo tiene que ponerse a disposición de los hijos de Dios. El sacerdocio proporciona esas oportunidades. Es el cohete, el sacerdocio es esencial, puesto que las ordenanzas y los convenios que son necesarios en la tierra se administran solo por medio de su autoridad. Si el sacerdocio no proporciona la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio del Salvador, ¿qué propósito tendría? Sería solo un complejo petardo para llamar la atención. Dios espera que se use el sacerdocio para más que solo una clase el día domingo o una oportunidad de servicio. Él espera que distribuya la carga útil. Pequeños defectos en los cohetes pueden hacer fracasar la misión. Selladuras frágiles y fatiga del material pueden causar el mal funcionamiento del cohete. Para proteger al sacerdocio, metafóricamente, de selladuras frágiles y fatiga del material, Dios protege tanto su otorgamiento como su uso. El otorgamiento del sacerdocio está salvaguardado mediante las llaves, que son los derechos de presidencia dado al hombre. De la misma manera, el uso del sacerdocio está protegido por llaves, pero también por convenios que los poseedores del sacerdocio hacen. En consecuencia, el uso del sacerdocio está gobernado tanto por llaves como por convenios. La comisión del sacerdocio de un hombre se da individualmente y no es independiente de la persona. Este no es una fuente
amófora de poder autónomo. Tanto el sacerdocio arónico como el de Melquisedec se reciben mediante convenios. Dios establece los términos y el hombre los acepta. En sentido general, los poseedores del sacerdocio hacen convenio de ayudar a Dios en su obra. En los comienzos de esta dispensación, Jesucristo explicó que el convenio del sacerdocio es confirmado por nuestro bien, y no solo por el bien de vosotros, sino del mundo entero, porque no vienen a mí. Eso enseña que el propósito del sacerdocio es invitar a otras personas a venir a Cristo, ayudándolas a recibir el Evangelio restaurado. Tenemos el sacerdocio para ayudar a los hijos del Padre Celestial a ser liberados de la carga del pecado y llegar a ser como Él. Mediante el sacerdocio, el poder de la divinidad se manifiesta en la vida de todo aquel que hace y guarda los convenios del Evangelio. Esa es la manera en que la humanidad viene a Cristo, es purificada y se reconcilia con Dios. El poder expiatorio de Cristo se hace accesible mediante el sacerdocio, el cual distribuye la carga útil. Los convenios hechos con Dios son serios y solemnes. Un hombre debe prepararse para hacer esos convenios, aprender acerca de ellos y concertarlos con la intención de honrarlos. Un convenio llega a ser el ofrecimiento de uno mismo en juramento. Parafraseando al dramaturgo inglés Robert Bolt, un hombre hace un convenio solo cuando quiere comprometerse de manera excepcional a una persona. Identifica la verdad de la promesa con su propia virtud. Cuando un hombre hace un convenio, se sostiene a sí mismo como el agua en sus manos ahuecadas, y si abre sus dedos, no se volverán a encontrar jamás. Quien quebranta un convenio ya no tiene de sí mismo para dar en compromiso. Un poseedor del sacerdocio arónico hace convenio de evitar la maldad, ayudar a otros a reconciliarse con Dios y prepararse para recibir el sacerdocio de Melquisedec. Cumple esas responsabilidades sagradas al enseñar, bautizar, fortalecer a los miembros de la Iglesia e invitar a otras personas a aceptar el Evangelio. Esas son sus funciones de cohete. A cambio, Dios promete esperanza, perdón, la administración de ángeles y las llaves del Evangelio de arrepentimiento y bautismo. Un poseedor del sacerdocio de Melquisedec hace convenio de cumplir las responsabilidades relacionadas con el sacerdocio arónico y magnificar su llamamiento en el sacerdocio de Melquisedec, y lo lleva a cabo al guardar los mandamientos asociados al convenio. Esos incluyen estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna, viviendo según toda palabra que sale de la boca de Dios. Dar testimonio de Jesucristo y su obra de los últimos días, no jactarse de sí mismos y llegar a ser amigos del Salvador, confiando en Él como lo haría un amigo. A cambio, Dios promete que un poseedor del sacerdocio de Melquisedec recibirá las llaves para comprender los misterios de Dios. Llegará a ser perfecto y podrá estar en la presencia de Dios. Podrá cumplir su función en la obra de salvación. Jesucristo preparará el camino delante de Él y estará con Él. El Espíritu Santo estará en su corazón y los ángeles los sostendrán. Su cuerpo será fortalecido y renovado. Será heredero de las bendiciones de Abraham y junto con su esposa, coheredero con Jesucristo del reino del Padre Celestial. Estas son preciosas y grandísimas promesas. Mayores promesas son inimaginables. A cada hombre que recibe el sacerdocio de Melquisedec, Dios confirma sus promesas del convenio mediante juramento. Este juramento solo pertenece al sacerdocio de Melquisedec y es Dios quien hace el juramento, no el poseedor del sacerdocio. Debido a que esta situación singular incluye su poder y autoridad divinos,
Dios usa un juramento y utiliza el lenguaje más enfático posible para asegurarnos la naturaleza vinculante e irrevisible de sus promesas. Violar los convenios del sacerdocio y abandonarlos totalmente traerá serias consecuencias. Considerar un llamamiento en el sacerdocio de manera trivial o con apatía es como introducir la fatiga de material en el componente de un cohete. Pone en peligro el convenio del sacerdocio porque puede conducir al fracaso de la misión. La desobediencia a los mandamientos de Dios rompe el convenio. A quien rompe el convenio de forma permanente y no se arrepiente, se le retiran las bendiciones. Hace algunos años llegué a comprender más plenamente la relación entre el cohete del sacerdocio y la carga útil de la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio de Cristo. Cierto fin de semana tenía dos asignaciones. Una era crear la primera estaca en un país y la otra era entrevistar a un hombre joven y, si todo estaba en orden, restaurarle el sacerdocio y las bendiciones del templo. El joven, que tenía 30 años, se había unido a la iglesia cuando era adolescente. Había servido una misión honorable, pero al regresar a casa se desvió del camino y perdió su membresía en la iglesia. Después de unos años volvió en sí y, con la ayuda de los líderes del sacerdocio, llenos de amor y miembros benévolos, se arrepintió y fue readmitido en la iglesia por medio del bautismo. Después solicitó que se le restauraran el sacerdocio y las bendiciones del templo. Hicimos una cita para el sábado a las 10 de la mañana en una capilla. Cuando llegué para las entrevistas que debía realizar más adelante, él estaba allí. Él no podía esperar. Estaba deseoso de tener el sacerdocio. Durante la entrevista le mostré la carta que explicaba que el presidente Thomas S. Monson había revisado personalmente su solicitud y autorizado la entrevista. Ese joven, que siempre se mantuvo estoico, lloró. Entonces le dije que la fecha de nuestra entrevista no tendría ningún significado para él. Me miró asombrado. Le informé que después de que le restaurara las bendiciones, su cédula de miembro solo mostraría sus fechas originales de bautismo, confirmación, ordenación al sacerdocio e investidura. Otra vez se emocionó. Le pedí que leyera de Doctrina y Convenios. He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Por esto podréis saber si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará. Sus ojos se llenaron de lágrimas por tercera vez. Luego puse mis manos sobre su cabeza y, en el nombre de Jesucristo, mediante la autoridad del sacerdocio de Melquisedec y con la autorización del presidente de la iglesia, le restauré el sacerdocio y las bendiciones del templo. El gozo que los dos sentimos fue profundo. Él supo que una vez más estaba autorizado a poseer y ejercer el sacerdocio de Dios. Supo que las bendiciones del templo otra vez estaban en plena vigencia. Caminó con alegría e irradiaba una luz de felicidad. Me sentí muy orgulloso de él y percibí lo orgulloso que el Padre Celestial estaba de él también. Luego se organizó la estaca. La reunión estaba llena de santos fieles y entusiastas y se sostuvo una maravillosa presidencia de estaca. Sin embargo, para mí, la histórica ocasión de organizar esa primera estaca de un país fue superada por el gozo que sentí al restaurarle las bendiciones a este joven. Me he dado cuenta
de que el propósito de organizar una estaca o de usar el sacerdocio de Dios de la manera que sea es asistir al Padre Celestial y a Jesucristo en su obra, proporcionar a cada hijo de Dios la oportunidad de lograr la redención y la exaltación. Al igual que el cohete, cuyo objetivo es distribuir la carga útil, el sacerdocio proporciona el Evangelio de Jesucristo, permitiendo que todos realicen convenios y reciban las ordenanzas relacionadas con ellos. La sangre expiatoria de Cristo puede entonces surtir efecto en nuestra vida al sentir la influencia santificadora del Espíritu Santo y recibir las bendiciones que Dios promete. Además de obedecer las leyes y ordenanzas del Evangelio, los invito a hacer y cumplir los convenios del sacerdocio. Reciban el juramento de Dios y sus promesas, magnifiquen sus responsabilidades en el sacerdocio y ayuden al Padre Celestial y a Jesucristo. Utilicen el sacerdocio para ayudar a proporcionar a otra persona la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio del Salvador. Al hacerlo, ustedes y su familia recibirán grandes bendiciones. Testifico que el Redentor vive y dirige esta obra en el nombre de Jesucristo. Amén. Medite a continuación. ¿Cómo le ayudan las ordenanzas del sacerdocio arónico, es decir, como el bautismo y la Santa Cena, a preparar el camino para que reciba al Salvador en su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, ¿qué son las llaves del sacerdocio? El elder Dale Herrenlund y su esposa Ruth ofrecieron esta explicación en cuanto a las llaves del sacerdocio. El término llaves del sacerdocio se emplea de dos maneras distintas. La primera hace alusión al derecho o privilegio específico conferido a todos los que reciben el sacerdocio arónico o de Melquisedec. Por ejemplo, los poseedores del sacerdocio arónico reciben las llaves del ministerio de ángeles, así como las llaves del evangelio preparatorio, de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Los poseedores del sacerdocio de Melquisedec reciben las llaves de los misterios del reino, la llave del conocimiento de Dios y las llaves de todas las bendiciones espirituales de la Iglesia. La segunda manera en que se emplea el término llaves del sacerdocio es para referirse al liderazgo. Los líderes del sacerdocio reciben llaves del sacerdocio adicionales, que son el derecho a presidir una división organizativa de la Iglesia o un quórum. En este sentido, las llaves del sacerdocio son la autoridad y el poder para dirigir, liderar y gobernar en la Iglesia. Este es un fragmento del artículo El sacerdocio de Melquisedec, entendiendo la doctrina, viviendo los principios. Como subtítulo, las ordenanzas me dan acceso al poder de Dios. Esto es correspondiente a José Smith Historia, los versículos del 66 al 75. ¿Alguna vez se ha preguntado usted cómo habría sido estar con José Smith y Oliver Cowdery en los principales acontecimientos de la restauración? Mientras usted lee o estudia en José Smith Historia los versículos del 66 al 75, es posible que comprenda al menos algo de lo que ellos sintieron. A continuación se leerá en José Smith Historia los versículos del 66 al 75, que dicen lo siguiente. El día 5 de abril de 1829, vino a mi casa Oliver Cowdery, a quien yo jamás había visto hasta entonces. Me dijo que había estado enseñando en una escuela que se hallaba cerca de donde vivía mi padre, y siendo este uno de los que tenían niños en la escuela, había ido a hospedarse por un tiempo en su casa,
y que mientras estuvo allí la familia le comunicó el hecho de que yo había recibido las planchas y por consiguiente había venido para interrogarme. 2 días después de la llegada del señor Cowdery, siendo el día 7 de abril, empecé a traducir el libro de Mormón, y él comenzó a escribir por mí. El mes siguiente, mayo de 1829, encontrándonos todavía realizando el trabajo de la traducción, nos retiramos al bosque un cierto día para orar y preguntar al Señor acerca del bautismo para la remisión de los pecados, del cual vimos que se hablaba en la traducción de las planchas. Mientras en esto nos hallábamos, orando e implorando al Señor, descendió un mensajero del cielo en una nube de luz, y habiendo puesto sus manos sobre nosotros, nos ordenó diciendo: Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento, y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Declaró que este sacerdocio aarónico no tenía el poder de imponer las manos para comunicar el don del Espíritu Santo, pero que se nos conferiría más adelante, y nos mandó bautizarnos, indicándonos que yo bautizara a Oliver Cowdery, y que después me bautizara él a mí. Por consiguiente, fuimos y nos bautizamos. Yo lo bauticé primero, y luego me bautizó él a mí, después de lo cual puse mis manos sobre su cabeza y lo ordené al sacerdocio de Aarón, y luego él puso sus manos sobre mí, y me ordenó al mismo sacerdocio, porque así se nos había mandado. El mensajero que en esta ocasión nos visitó y nos confirió este sacerdocio dijo que se llamaba Juan, el mismo que es conocido como Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, y que obraba bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, quienes poseían las llaves del sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio que nos sería conferido, dijo él, en el momento oportuno, y que yo sería llamado el primer elder de la iglesia, y él, Oliver Cowdery, el segundo. Fue el día 15 de mayo de 1829 cuando este mensajero nos ordenó y nos bautizamos. Inmediatamente después de salir del agua, tras haber sido bautizados, sentimos grandes y gloriosas bendiciones de nuestro Padre Celestial. No bien hube bautizado a Oliver Cowdery, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y se puso de pie y profetizó muchas cosas que habían de acontecer en breve. Igualmente, en cuanto él me hubo bautizado, recibí también el espíritu de profecía, y poniéndome de pie, profeticé concerniente al desarrollo de esta iglesia, y muchas otras cosas que se relacionaban con ella y con esta generación de los hijos de los hombres. Fuimos llenos del Espíritu Santo, y nos regocijamos en el Dios de nuestra salvación. Encontrándose ahora iluminadas nuestras mentes, empezamos a comprender las Escrituras, y nos fue revelado el verdadero significado e intención de sus pasajes más misteriosos de una manera que hasta entonces no habíamos logrado, ni siquiera pensado. Mientras tanto, nos vimos obligados a guardar en secreto las circunstancias relativas al haber recibido el sacerdocio y el habernos bautizado, por motivo del espíritu de persecución que ya se había manifestado en la región. De cuando en cuando habían amenazado golpearnos, y esto por parte de los profesores de religión, y lo único que contrarrestó sus intenciones de atropellarnos fue la influencia de los familiares de mi esposa, mediante la divina providencia, los cuales se habían vuelto muy amigables conmigo y se oponían a los populachos, y deseaban que se me permitiera continuar sin interrupción la obra de la traducción. Por consiguiente, nos ofrecieron y prometieron protección hasta donde les fuera posible de cualquier acto ilícito. Para aprender un poco más acerca de estos acontecimientos, a continuación se leerá la nota final al pie de página del versículo 71 de José Smith Historia, la cual dice lo siguiente. Oliver Cowdery describe estos acontecimientos de la siguiente manera. Estos fueron días inolvidables.
estar sentado oyendo el son de una voz dictada por la inspiración del cielo, despertó la más profunda gratitud en este pecho. Día tras día yo continuaba escribiendo las palabras de su boca, sin interrupción, según él traducía con el Urim y Tumim o intérpretes. Como los nefitas habrían dicho, la historia o relato llamado el Libro de Mormón. Mencionar, aun cuando brevemente, el interesante relato hecho por Mormón y su fiel hijo Moroni, acerca de un pueblo que en un tiempo fue amado y favorecido del cielo, sería desviarme de mi presente intención. Dejaré, por tanto, este asunto para un tiempo futuro, y como ya he dicho en la introducción, pasaré más directamente a un corto número de sucesos que se relacionan íntimamente con la fundación de esta iglesia, los cuales serán de interés para los miles que en medio de la desaprobación de fanáticos y las calumnias de hipócritas se han adelantado para abrazar el Evangelio de Cristo. Ningún hombre, en su estado sensato, podría traducir y escribir las instrucciones que de los labios del Salvador recibieron los nefitas, referentes a la forma precisa en que los hombres deberían edificar su iglesia, y particularmente cuando la corrupción había cubierto de incertidumbre todas las formas y sistemas que se practicaban entre los hombres, sin anhelar el privilegio de mostrar la disposición de su corazón mediante la inmersión en la sepultura líquida, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Después de escribir el relato del ministerio del Salvador entre el resto de la posteridad de Jacob sobre este continente, fue fácil ver, tal como el profeta dijo que sucedería, que las tinieblas cubrieron la tierra y densa obscuridad la mente de los pueblos. Reflexionando un poco más, fue igualmente fácil ver que en la gran contienda y clamor en cuanto a religión, ninguno tenía la autoridad de Dios para administrar las ordenanzas del Evangelio. Pues se podría preguntar, ¿tienen los hombres que niegan las revelaciones la autoridad para obrar en el nombre de Cristo, dado que el testimonio de Jesús no es ni más ni menos que el espíritu de la profecía, y que su religión está basada en revelaciones directas, y por ellas es edificada y sostenida en cualquier época del mundo en que ha tenido un pueblo sobre la tierra? Si se escondieron estas cosas y cuidadosamente las ocultaron hombres cuyos artificios habrían estado en peligro si se hubiera permitido que estos hechos alumbrasen la faz de los hombres, para nosotros ya no lo estaban, y solamente esperábamos que se diera el mandamiento: levantaos y bautizaos. No tardó mucho este deseo en realizarse. El Señor, grande en misericordia y siempre dispuesto a contestar la oración constante de los humildes, condescendió a manifestarnos su bondad, después que lo hubimos invocado fervientemente, apartados de las habitaciones de los hombres. Repentinamente, cual si hubiera salido desde el centro de la eternidad, la voz del Redentor nos habló paz, y se partió el velo y un ángel de Dios descendió, revestido de gloria, y dejó el anhelado mensaje y las llaves del Evangelio de arrepentimiento. ¡Qué gozo! ¡Qué admiración! ¡Qué asombro! Mientras el mundo se hacía pedazos confundido, mientras millones buscaban palpando la pared como ciegos, y mientras todos los hombres se basaban en la incertidumbre como masa general, nuestros ojos vieron, nuestros oídos oyeron, como en el fulgor del día, sí, más aún, mayor que el resplandor del sol de mayo que en esos momentos bañaba con su brillo la faz de la naturaleza. Entonces su voz, aunque apacible, penetró hasta el centro y sus palabras, «Soy vuestro consiervo», desvaneció todo temor. Escuchamos, contemplamos, admiramos. Era la voz de un ángel de la gloria, un mensaje del Altísimo. Y al oír, nos llenamos de gozo mientras su amor encendía nuestras almas, y fuimos envueltos en la visión del Omnipotente. ¿Qué lugar había para dudas? Ninguno. La incertidumbre había desaparecido. La duda se había sumergido para no levantarse jamás, mientras que la ficción y el engaño se habían desvanecido para siempre. Pero, querido hermano, piensa,
Piensa un poco más en el gozo que llenó nuestros corazones y en el asombro con que nos habremos arrodillado, porque ¿quién no se habría arrodillado para recibir tal bendición? Cuando recibimos de sus manos el santo sacerdocio, al decirnos, sobre vosotros mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero este sacerdocio y esta autoridad, que permanecerán sobre la tierra, a fin de que los hijos de Leví todavía puedan hacer una ofrenda al Señor en rectitud. No procuraré describirte los sentimientos de este corazón, ni la majestuosa belleza y gloria que nos rodeó en esta ocasión. Pero sí me has de creer cuando te digo que ni la tierra ni los hombres, con la elocuencia del tiempo, pueden siquiera empezar a adornar el lenguaje de tan interesante y sublime manera como este santo personaje. No, ni tiene esta tierra el poder para comunicar el gozo, conferir la paz o comprender la sabiduría contenida en cada frase declarada por el poder del Espíritu Santo. Los hombres podrán engañar a sus semejantes, las decepciones podrán venir una tras otra, y los hijos del inicuo podrán tener el poder para seducir a los incautos e ignorantes al grado de que las multitudes solo vivan de la ficción, y el fruto de la falsedad arrastre en su corriente a los frívolos hasta la tumba. Pero un toque del dedo de su amor, sí, un rayo de gloria del mundo celestial, o una palabra de la boca del Salvador, desde el seno de la eternidad, lo reduce todo a una insignificancia y lo borra para siempre de la mente. La seguridad de que nos hallábamos en presencia de un ángel, la certeza de que oímos la voz de Jesús y la verdad inmaculada que emanaba de un personaje puro, dictada por la voluntad de Dios, es para mí indescriptible, y para siempre estimaré esta expresión de la bondad del Salvador con asombro y gratitud mientras se me permita permanecer sobre esta tierra. Y en esas mansiones donde la perfección mora y el pecado nunca llega, espero adorar en aquel día que jamás cesará. Después de haber leído estos versículos, medite a continuación. ¿Qué le impresiona a usted acerca de estas palabras? Tenga en cuenta, en particular, las bendiciones que obtuvieron al recibir el sacerdocio y ser bautizados. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué bendiciones le ha dado el Salvador a usted por medio de las ordenanzas del sacerdocio? Medite nuevamente. A continuación, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Considere crear una tabla con los títulos Ordenanzas y Bendiciones. Luego, se le invita a escudriñar los siguientes pasajes de las Escrituras y enumerar las ordenanzas y bendiciones que provienen de ellas. Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá en Juan, capítulo 14, el versículo 26, donde se menciona: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Hechos, en el capítulo 2, el versículo 38, donde se menciona: Y Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 84, los versículos del 19 al 22, que dicen lo siguiente: Y este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee la llave de los misterios del reino. Sí, la llave del conocimiento de Dios,
Así que, en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad, y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne, porque sin esto, ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Para finalizar este ejercicio, a continuación se leerá en José Smith Historia los versículos del 73 al 74, que dicen lo siguiente. Inmediatamente después de salir del agua, tras haber sido bautizados, sentimos grandes y gloriosas bendiciones de nuestro Padre Celestial. No bien hube bautizado a Oliver Cowdery, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y se puso de pie y profetizó muchas cosas que habían de acontecer en breve. Igualmente, en cuanto él me hubo bautizado, recibí también el espíritu de profecía, y poniéndome de pie, profeticé concerniente al desarrollo de esta iglesia, y muchas otras cosas que se relacionaban con ella, y con esta generación de los hijos de los hombres. Fuimos llenos del Espíritu Santo, y nos regocijamos en el Dios de nuestra salvación. Encontrándose ahora iluminadas nuestras mentes, empezamos a comprender las Escrituras, y nos fue revelado el verdadero significado e intención de sus pasajes más misteriosos de una manera que hasta entonces no habíamos logrado ni siquiera pensado. Mientras tanto, nos vimos obligados a guardar en secreto las circunstancias relativas al haber recibido el sacerdocio y el habernos bautizado, por motivo del espíritu de persecución que ya se había manifestado en la región. Medite a continuación. ¿Qué otras bendiciones agregaría usted a la lista de este ejercicio? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera las ordenanzas que ha recibido usted han traído el poder del Salvador a su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Con el poder de Dios en gran gloria, por el elder David Abednar, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2021, el cual estudiaremos a continuación. Ruego que el Espíritu Santo nos ilumine y edifique a todos al considerar juntos la maravillosa obra de salvación y exaltación en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aproximadamente 3 años después de la primera visión, la noche del 21 de septiembre de 1823, el joven José Smith se hallaba orando para recibir la remisión de sus pecados y conocer su condición y posición ante Dios. Apareció un personaje junto a su cama, llamó a José por su nombre y declaró que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni. Explicó que Dios tenía una obra para José y luego lo instruyó en cuanto a la salida a luz del Libro de Mormón. Significativamente, el Libro de Mormón fue uno de los primeros temas mencionados en el mensaje de Moroni. El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y la gran herramienta de conversión en los últimos días. Nuestro propósito al compartir el Evangelio es invitar a todos a venir a Jesucristo, recibir las bendiciones del Evangelio restaurado y perseverar hasta el fin mediante la fe en el Salvador. Los objetivos fundamentales de predicar el Evangelio son ayudar a las personas a experimentar un potente cambio en el corazón y ligarse en unión al Señor mediante convenios y ordenanzas sagrados. Cuando Moroni dio a conocer el Libro de Mormón a José Smith, se inició la obra de salvación y exaltación de las personas de este lado del velo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Continuando su instrucción a José, Moroni citó el libro de Malaquías del Antiguo Testamento con una ligera variación de las palabras usadas en la versión del Rey Santiago.
He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Nuestro propósito al edificar templos es poner a disposición los lugares santos en que se pueden administrar los sagrados convenios y ordenanzas necesarios para la salvación y exaltación de la familia humana, tanto para los vivos como para los muertos. La instrucción de Moroni a José Smith sobre la función vital de Elías el profeta y la autoridad del sacerdocio expandió la obra de salvación y exaltación de este lado del velo e inició en nuestra dispensación la obra por los muertos del otro lado del velo. En resumen, las enseñanzas de Moroni en septiembre de 1823 sobre el Libro de Mormón y la misión de Elías el profeta establecieron el fundamento doctrinal para la obra de salvación y exaltación a ambos lados del velo. Las lecciones que José Smith aprendió de Moroni influyeron en todo aspecto de su ministerio. Por ejemplo, en una asamblea solemne que se realizó en el templo de Kirtland el 6 de abril de 1837, el profeta dijo: «Después de todo lo que se ha dicho, el mayor y más importante deber es predicar el Evangelio». Casi exactamente 7 años después, el 7 de abril de 1844, José Smith pronunció un sermón que hoy se conoce como el discurso del funeral de King Follett. En aquel mensaje declaró: «La responsabilidad mayor que Dios ha puesto sobre nosotros en este mundo es ocuparnos de nuestros muertos». Pero, ¿cómo es posible que ambas, la predicación del Evangelio y el ocuparnos de nuestros muertos, sean el mayor deber y responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros? Creo que el profeta José Smith recalcaba en ambas afirmaciones la verdad fundamental de que los convenios, hechos mediante ordenanzas autorizadas del sacerdocio, pueden ligarnos al Señor Jesucristo y son el núcleo esencial de la obra de salvación y exaltación en ambos lados del velo. La obra misional y la obra del templo y de historia familiar son aspectos complementarios e interrelacionados de una gran obra que se centran en los sagrados convenios y ordenanzas que nos permiten recibir el poder de la divinidad en nuestra vida y, finalmente, regresar a la presencia del Padre Celestial. Por tanto, las dos afirmaciones del profeta que inicialmente podrían parecer contradictorias, en realidad recalcan el punto central de esta gran obra de los últimos días. El Salvador dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Tomamos sobre nosotros el yugo del Salvador al aprender sobre los sagrados convenios y ordenanzas, al recibirlos dignamente y al honrarlos. Estamos ligados firmemente al Salvador y con Él, conforme recordamos las obligaciones que hemos aceptado y hacemos lo mejor que podemos por vivir de acuerdo con ellas. Y ese vínculo con Él es la fuente de fortaleza espiritual en cada etapa de nuestra vida. Los invito a considerar las bendiciones prometidas a los discípulos de Jesucristo que guardan los convenios. Por ejemplo, Nefi vio la iglesia del Cordero de Dios en los últimos días, y sus números eran pocos. Los santos de Dios se extendían también sobre toda la superficie de la tierra y sus dominios eran pequeños. Nefi también vio que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor.
y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. La expresión tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria no es solo una bella idea ni un ejemplo del hermoso léxico de las Escrituras. Más bien esas bendiciones se manifiestan en la vida de incontables discípulos del Señor de los últimos días. Mis asignaciones como miembro de los 12 me llevan por todo el mundo y he tenido la bendición de conocer a muchos de ustedes y aprender lecciones memorables de parte de ustedes. Testifico que el pueblo del convenio del Señor hoy ciertamente tiene por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. He sido testigo de fe, valor, visión, perseverancia y gozo que exceden por mucho la capacidad terrenal y que solo Dios podría proporcionar. Fui testigo de la rectitud y del poder de Dios en gran gloria, recibidos mediante la fidelidad a los convenios y ordenanzas en la vida de un joven miembro de la Iglesia que quedó parcialmente paralizado en un terrible accidente automovilístico. Tras duros meses de recuperación y adaptación a un nuevo modo de vida con movilidad limitada, me reuní y conversé con aquella alma fiel. Durante nuestra conversación le pregunté, ¿qué te ha ayudado a aprender esta experiencia? La inmediata respuesta fue, no estoy triste, no estoy enojado, todo estará bien. Fui testigo de la rectitud y del poder de Dios en gran gloria, recibidos mediante la fidelidad a los convenios y ordenanzas en la vida de miembros de la Iglesia recién bautizados y confirmados. Esos conversos estaban ansiosos por aprender y servir, dispuestos pero a menudo inseguros en cuanto a cómo dejar de lado viejos hábitos y fuertes tradiciones, y sin embargo gozosos de llegar a ser conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Fui testigo de la rectitud y del poder de Dios en gran gloria, recibidos mediante la fidelidad a los convenios y ordenanzas, en la vida de una familia que cuidó con ternura de un cónyuge y padre que tenía una enfermedad terminal. Esos valientes discípulos describieron momentos en los que la familia se sintió muy sola y ocasiones en que supieron que la mano del Señor los elevaba y fortalecía. La familia expresó un agradecimiento sincero por las difíciles experiencias terrenales que nos permiten crecer y llegar a ser más como nuestro Padre Celestial y nuestro Redentor, Jesucristo. Dios socorrió y bendijo a esa familia con la compañía del Espíritu Santo e hizo de su hogar un lugar de refugio tan sagrado como el templo. Fui testigo de la rectitud y del poder de Dios en gran gloria, recibidos por la fidelidad a los convenios y ordenanzas, en la vida de una miembro de la Iglesia que experimentó la aflicción del divorcio. El sentimiento de injusticia relacionado con la violación de los convenios de su cónyuge y de la ruptura del matrimonio agudizó la angustia espiritual y emocional de aquella hermana y deseaba justicia y que se rindieran cuentas. Mientras esa fiel mujer luchaba con todo lo que le había sucedido, estudió y meditó la expiación del Salvador más concienzuda e intensamente que nunca en su vida. Poco a poco, destiló sobre su alma un entendimiento más hondo de la misión redentora de Cristo, el sufrimiento de Él por nuestros pecados y también por nuestros dolores, debilidades, desilusiones y angustia. Y se sintió inspirada a plantearse una penetrante pregunta. ¿Ya se ha pagado el precio de esos pecados? ¿Pedirás tú que se pague 2 veces? Comprendió que tal pedido no sería ni justo ni misericordioso. Aquella mujer aprendió que el unirse al Salvador mediante convenios y ordenanzas puede sanar las heridas causadas por el ejercicio injusto del albedrío moral de otra persona
y le permitió hallar la capacidad de perdonar y recibir paz, misericordia y amor. Las promesas y bendiciones de los convenios son posibles solamente gracias a nuestro Salvador Jesucristo. Él nos invita a mirar hacia Él, venir a Él, aprender de Él y unirnos a Él, estableciendo obligaciones mediante los convenios y ordenanzas de su Evangelio restaurado. Testifico y prometo que honrar los convenios nos arma con rectitud y con el poder de Dios en gran gloria. Y testifico que el Señor viviente Jesucristo es nuestro Salvador. De estas verdades testifico con gozo, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar del Libro de Santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 7, titulado Consiervos, el cual estudiaremos a continuación. Capítulo 7. Consiervos. La primavera de 1829 fue fría y húmeda hasta bien entrado mayo. Mientras los granjeros de los alrededores de Harmony permanecían en sus viviendas, postergando la siembra de primavera hasta que mejorara el tiempo, José y Oliver trabajaron en la traducción del registro todo lo que pudieron. Habían llegado a una parte del registro donde se relataba lo sucedido entre los nefitas y los lamanitas cuando Jesús murió en Jerusalén. Narraba sobre terremotos y tormentas enormes que diezmaron a la población y alteraron el relieve de esas tierras. Algunas ciudades se hundieron en las profundidades de la tierra, mientras que otras se incendiaron y ardieron. Los relámpagos rasgaron el cielo durante horas y el sol desapareció, dejando a los sobrevivientes sumidos en una densa oscuridad. Durante 3 días, el pueblo gimió y lamentó la muerte de sus seres queridos. Finalmente, la voz de Jesucristo traspasó las tinieblas. ¿No os volveréis a mí ahora?, preguntó él, y os arrepentiréis de vuestros pecados, y os convertiréis para que yo os sane. Él dispersó la oscuridad, y el pueblo se arrepintió. Poco tiempo después, muchos de ellos se reunieron en el templo que estaba en una tierra llamada Abundancia, y hablaban de los increíbles cambios que había sufrido la tierra. Fue mientras conversaban unos con otros que vieron al Hijo de Dios descender del cielo. «Yo soy Jesucristo», afirmó, «de quien los profetas testificaron que vendría al mundo». Él permaneció con ellos por un tiempo, les enseñó su evangelio y les mandó que se bautizaran por inmersión para la remisión de pecados. «Cualquiera que crea en mí y sea bautizado, éste será salvo», declaró, «y son ellos los que heredarán el reino de Dios». Antes de ascender al cielo, otorgó a hombres justos la autoridad para bautizar a aquellos que creyeran en él. Esas enseñanzas causaron una gran impresión en José y Oliver mientras traducían. Al igual que su hermano Alvin, José jamás había sido bautizado y deseaba saber más de la ordenanza y de la autoridad necesaria para realizarla. El 15 de mayo de 1829 cesaron las lluvias y José y Oliver se adentraron en el bosque cerca del río Susquehanna. Poniéndose de rodillas, le preguntaron a Dios en cuanto al bautismo y la remisión de los pecados. Mientras oraban, la voz del Redentor les habló paz y apareció un ángel en una nube de luz. Se presentó como Juan el Bautista y puso sus manos sobre sus cabezas. El gozo se adueñó de sus corazones y fueron envueltos en el amor de Dios. «Sobre vosotros, mis consiervos», declaró Juan, «en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento,
y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. La voz del ángel era suave, pero pareció penetrar en José y Oliver hasta lo más profundo. El mensajero explicó que el sacerdocio arónico los autorizaba a efectuar bautismos y les mandó que se bautizaran el uno al otro después de que él partiese. También mencionó que más adelante recibirían más poder del sacerdocio, el cual les daría autoridad para conferir el don del Espíritu Santo el uno al otro y a quienes bautizaran. Después que Juan el Bautista partió, José y Oliver caminaron hasta el río y entraron en el agua. Primero, José bautizó a Oliver, y al salir del agua, Oliver empezó a profetizar acerca de cosas que pronto ocurrirían. Luego, Oliver bautizó a José, quien emergió del río profetizando acerca del surgimiento de la Iglesia de Cristo, la cual el Señor había prometido que establecería entre ellos. También se recomienda estudiar el tema convenios y ordenanzas, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual estudiaremos a continuación. Convenios y ordenanzas. Los convenios y las ordenanzas esenciales nos ayudan a lo largo de la senda hacia la exaltación y la vida eterna. Con la tecnología actual podemos encontrar rápidamente instrucciones y mapas detallados que nos ayudan a llegar a donde queramos ir. El Evangelio restaurado de Jesucristo es nuestro mapa e instrucción detallada para encontrar significado en esta vida, así como la vida eterna en el mundo venidero. Cuando elegimos seguir a Cristo y vivir el Evangelio, Dios nos ofrece convenios y ordenanzas sagradas de salvación y exaltación que nos conectan con Él y nos guían en la senda que conduce a la vida eterna. ¿Qué son los convenios y las ordenanzas? Las ordenanzas son actos o ceremonias sagrados y formales que se llevan a cabo mediante la autoridad del sacerdocio. A menudo, las ordenanzas se relacionan con convenios específicos o promesas sagradas entre Dios y sus hijos. Cuando hacemos convenios y recibimos ordenanzas, progresamos en nuestro viaje espiritual de regreso a Dios. Las ordenanzas que son esenciales para la salvación y exaltación incluyen el bautismo, la confirmación y la recepción del don del Espíritu Santo, la ordenación al sacerdocio de Melquisedec para los hombres, la investidura del templo y el sellamiento en el templo a un cónyuge. Los niños que mueren antes de los 8 años no necesitan ordenanzas para salvarse en el reino celestial. Sección 1. La senda de los convenios lo conducirá a la vida eterna. Si imagina su vida como un viaje de regreso a Dios, hacer convenios y recibir ordenanzas es como seguir las guías a lo largo de la senda que conduce a la vida eterna. Estos son pasos claves en su esfuerzo por venir a Jesucristo, cuya ayuda necesita para progresar en la senda. En la Iglesia a veces nos referimos a esto como la senda de los convenios, que es una metáfora de vivir el Evangelio de Jesucristo. Ver el Evangelio como una senda resalta la importancia de hacer y guardar convenios y de recibir ordenanzas a medida que progresamos hacia la vida eterna con el Padre Celestial y Jesucristo. Permanecer en la senda de los convenios le brindará seguridad, paz y gozo duradero. Le dará fortaleza en los momentos difíciles. El presidente Russell M. Nelson prometió lo siguiente: Ahora bien, a cada miembro de la Iglesia le digo, manténgase en la senda de los convenios. Su compromiso de seguir al Salvador al hacer convenios con Él y luego guardar esos convenios abrirá la puerta a toda bendición y privilegio espiritual que están al alcance de hombres, mujeres y niños en todas partes. Este es un fragmento del artículo Al avanzar juntos, incluido en la Leona de abril de 2018. Sección 2. Dios los invita a unirse a Jesucristo por medio de los convenios. Al hacer y guardar convenios sagrados, lo une al Señor Jesucristo. El presidente Russell M. Nelson explicó lo siguiente:
Concertar una relación por convenio con Dios nos une a Él de una manera que hace que todo en la vida sea más fácil. No me malinterpreten, no he dicho que efectuar convenios haga que la vida sea fácil, pero llevar el yugo con el Salvador significa que tienen acceso a su fortaleza y poder redentor. Este es un fragmento del mensaje Vencer al mundo y hallar descanso, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2022. Todo en el Evangelio de Jesucristo está diseñado a fin de prepararlo para seguirlo y llegar a ser más como Él. El elder David A. Bednar, del Coro de los 12 Apóstoles, afirmó lo siguiente: los convenios y las ordenanzas son los pilares que nos permiten edificar nuestra vida sobre la roca de nuestro Redentor y su expiación. Este es un fragmento del artículo Unidos al Salvador mediante convenios, incluido en Para la Fortaleza de la Juventud de febrero de 2022. Cuando usted procure perseverar hasta el fin al guardar sus convenios, disfrutará de la salvación y la redención ofrecidas por Jesucristo. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: Traer almas a Cristo es de gran valor. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, las secciones 15 y 16. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, así como lo hicieron John y Peter Whitmer, lo que sería de mayor valor en la vida de usted? Al leer las secciones 15 y 16 de Doctrina y Convenios, se le invita a meditar sobre la razón por la que traer almas a Cristo es de tanto valor. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 15. Da oído, mi siervo John, y escucha las palabras de Jesucristo, tu Señor y Redentor. Pues he aquí te hablo con claridad y con poder, porque mi brazo cubre toda la tierra, y te declararé lo que ningún hombre sabe, sino tú y yo únicamente. Porque muchas veces has deseado saber de mí lo que para ti sería de mayor valor. He aquí, bendito eres por esto, y por haber declarado mis palabras que, de conformidad con mis mandamientos, yo te he comunicado. Y ahora bien, he aquí, te digo que lo que será de mayor valor para ti será declarar el arrepentimiento a este pueblo, a fin de que traigas almas a mí, para que con ellas reposes en el reino de mi Padre. Amén. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 16. Da oído, mi siervo Peter, y escucha las palabras de Jesucristo, tu Señor y Redentor. Pues he aquí, te hablo con claridad y con poder, porque mi brazo cubre toda la tierra, y te declararé lo que ningún hombre sabe, sino tú y yo únicamente. Porque muchas veces has deseado saber de mí lo que para ti sería de mayor valor. He aquí, bendito eres por esto, y por haber declarado mis palabras que, de conformidad con mis mandamientos, yo te he comunicado. Y ahora bien, he aquí, te digo que lo que será de mayor valor para ti será declarar el arrepentimiento a este pueblo, a fin de que traigas almas a mí, para que con ellas reposes en el reino de mi Padre. Amén. Ahora medite. ¿Cuál cree usted que sea la razón por la que traer almas a Cristo es de tanto valor? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué está haciendo usted para traer almas a Cristo? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se estudiará del Libro de Santos, tomo 1, otro fragmento del capítulo 7, titulado Consiervos.
el cual escucharemos a continuación. Después de su bautismo, José y Oliver notaron que las escrituras que alguna vez les habían parecido enigmáticas y misteriosas, de repente se volvieron más claras. La verdad y el entendimiento inundaron sus mentes. Mientras tanto, en el estado de Nueva York, un amigo de Oliver, llamado David Whitmer, estaba ansioso por saber más acerca de la obra de José. Aunque David vivía en Fayette, a unos 50 kilómetros de Manchester, él se había hecho amigo de Oliver, cuando éste enseñaba en la escuela y vivía con la familia Smith. Conversaban a menudo acerca de las planchas de oro, y cuando Oliver se mudó a Harmony, le prometió a David que le escribiría para contarle sobre la traducción. Poco tiempo después, las cartas comenzaron a llegar. Oliver escribió que José Smith conocía detalles acerca de su vida que nadie podría haber sabido excepto por revelación de Dios. Describió las palabras del Señor a José y la traducción del registro. En una carta, Oliver compartió algunas líneas de la traducción y testificó de su veracidad. Otra carta le informó a David que era la voluntad de Dios que trajera su yunta y carromato a Harmony para ayudar a José, Emma y Oliver a mudarse a la casa de los Whitmer en Fayette, donde terminarían la traducción. La gente de Harmony se estaba volviendo intolerante con la familia Smith. Algunos hombres hasta habían amenazado con atacarlos, y de no haber sido por la influencia de la familia de Emma, podrían haberles ocasionado mucho daño. David compartió las cartas de Oliver con sus padres y hermanos, quienes aceptaron hospedar a José, Emma y Oliver en su casa. Los Whitmer eran descendientes de colonos de habla alemana y tenían la reputación de ser personas devotas y de trabajo arduo. Su granja estaba lo suficientemente cerca de la casa de los Smith como para ir a visitarlos, pero a suficiente distancia como para eludir las molestias de los ladrones. David quería partir hacia Harmony inmediatamente, pero su padre le recordó que tenía 2 días de trabajo pesado antes de que pudiera partir. Era la época de la siembra, y David debía arar 8 hectáreas y fertilizar la tierra con yeso para que el trigo creciese con más fuerza. Su padre le indicó que primero debía orar para saber si era absolutamente necesario partir en ese momento. David aceptó el consejo de su padre, y mientras oraba, sintió que el Espíritu le dijo que terminara su trabajo en casa antes de viajar a Harmony. A la mañana siguiente, David salió al campo y contempló que había hileras de surcos oscuros en un terreno que no había sido arado la tarde anterior. Al explorar el campo con más detenimiento, vio que alrededor de 2,5 hectáreas habían sido aradas durante la noche, y el arado estaba esperándolo en el último surco, listo para que él terminara el trabajo. El padre de David quedó atónito cuando supo lo que había sucedido. «Debe haber un poder superior en esto», le dijo, «y pienso que deberías ir a Pensilvania tan pronto como hayas esparcido el yeso». David trabajó con empeño arando el resto del campo y preparó la tierra para una siembra exitosa. Cuando terminó, enganchó su carromato a un fuerte tiro de caballos y partió hacia Harmony antes de lo esperado. Cuando José, Emma y Oliver se mudaron a Fayette, la madre de David se vio recargada de trabajo. Mary Whitmer y su esposo Peter tenían 8 hijos de entre 15 y 30 años, y los pocos que ya no vivían en casa residían muy cerca. Para atender a sus necesidades, Mary trabajaba mucho todo el día, y tener 3 huéspedes le significó un aumento de trabajo. Mary tenía fe en el llamamiento de José y no se quejaba, pero sus fuerzas se estaban agotando. Ese verano en Fayette, el calor era sofocante. Mientras Mary lavaba la ropa y preparaba la comida,
José dictaba la traducción en una habitación de la planta alta. Por lo general, Oliver era su escribiente, pero en ocasiones, Emma o alguno de la familia Whitmer se turnaban para escribir. A veces, cuando José y Oliver se cansaban del esfuerzo de traducir, salían a caminar junto a un estanque cercano y lanzaban piedras que rebotaban sobre la superficie del agua. María tenía poco tiempo para sí misma o para relajarse, y la carga de trabajo adicional y la presión que sentía eran difíciles de sobrellevar. Un día, mientras se encontraba cerca del establo donde se ordeñaban las vacas, vio a un hombre de cabello gris que cargaba un morral cruzado sobre el hombro. Su súbita aparición le asustó, pero al acercarse él, le habló con una voz amable que la tranquilizó. «Mi nombre es Moroni», le dijo. «Estás muy cansada con todo el trabajo adicional que tienes que hacer». Se quitó el morral del hombro, y Mary vio que comenzaba a abrirlo. «Has sido muy fiel y diligente en tus labores», prosiguió. «Por lo tanto, es apropiado que recibas un testimonio a fin de que se fortalezca tu fe». Moroni abrió el morral y sacó las planchas de oro. Las sostuvo frente a Mary y dio vuelta a sus páginas para que ella pudiera ver los escritos que había en ellas. Después de pasar la última página, la instó a ser paciente y fiel mientras soportaba un poco más la carga adicional de trabajo. Le prometió que sería bendecida por ello. El anciano desapareció un momento después, dejando a Mary a solas. Ella seguía teniendo mucho trabajo por hacer, pero eso ya no la preocupaba. Un subtítulo: El Señor se vale de testigos para establecer su palabra. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 17. ¿Qué es un testigo? A continuación se leerá en 2 de Corintios, en el capítulo 13, el versículo 1, donde se menciona: Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se establecerá toda palabra. ¿Por qué cree usted que el Señor se vale de testigos en su obra? Se le invita a meditar lo que es ser un testigo y por qué el Señor se vale de testigos en su obra, a medida que lea las palabras de Dios a los 3 testigos que se encuentran registradas en Doctrina y Convenios en la sección 17. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, sección 17. He aquí, os digo que tenéis que confiar en mi palabra, y si lo hacéis con íntegro propósito de corazón, veréis las planchas, y también el pectoral, la espada de Labán, el Urim y Tumim que le fue dado al hermano de Jared en el monte, cuando habló cara a cara con el Señor, así como los directores milagrosos que recibió Lehi, mientras se hallaba en el desierto, en las inmediaciones del Mar Rojo. Y será por vuestra fe que se os concederá verlas, sí, mediante esa fe que tuvieron los profetas de la antigüedad. Y después de haber logrado fe y de haberlas visto con vuestros ojos, testificaréis de ellas por el poder de Dios. Y haréis esto para que mi siervo José Smith, hijo, no sea destruido, para que en esta obra realice yo mis propósitos justos para con los hijos de los hombres. Y testificaréis de haberlas visto, así como mi siervo José Smith, hijo, las vio, porque es por mi poder que él las ha visto, y porque tenía fe. Y ha traducido el libro, sí, la parte que le he mandado. Y vive vuestro Señor y vuestro Dios, que es verdadero. Por tanto, habéis recibido el mismo poder, la misma fe y el mismo don que él. Y si cumplís estos últimos mandamientos míos que os he dado, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de vosotros, porque mi gracia os es suficiente, y seréis enaltecidos en el postrer día. Y yo, Jesucristo, vuestro Señor y Dios, os lo he hablado, a fin de realizar mis propósitos justos
para con los hijos de los hombres. Amén. También se recomienda estudiar el testimonio de 3 testigos, disponible en el Libro de Mormón, el cual leeremos a continuación. El testimonio de 3 testigos. Conste a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, a quienes llegare esta obra, que nosotros, por la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, hemos visto las planchas que contienen esta relación, la cual es una historia del pueblo de Nefi, y también de los lamanitas, sus hermanos, y también del pueblo de Jared, que vino de la torre de que se ha hablado. Y también sabemos que han sido traducidas por el don y el poder de Dios, porque así su voz nos lo declaró. Por tanto, sabemos con certeza que la obra es verdadera. También testificamos haber visto los grabados sobre las planchas, y se nos han mostrado por el poder de Dios, y no por el de ningún hombre. Y declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo, y que trajo las planchas y las puso ante nuestros ojos, de manera que las vimos y las contemplamos, así como los grabados que contenían. Y sabemos que es por la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que vimos y testificamos que estas cosas son verdaderas. Y es maravilloso a nuestra vista. Sin embargo, la voz del Señor nos mandó que testificásemos de ello. Por tanto, para ser obedientes a los mandatos de Dios, testificamos estas cosas. Y sabemos que si somos fieles en Cristo, nuestros vestidos quedarán limpios de la sangre de todos los hombres, y nos hallaremos sin mancha ante el tribunal de Cristo, y moraremos eternamente con Él en los cielos. Y sea la honra al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, que son un Dios. Amén. Oliver Cowdery, David Whitmer, Martin Harris. A continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 17, el versículo 4, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Y haréis esto, para que mi siervo José Smith, hijo, no sea destruido, para que en esta obra realice yo mis propósitos justos para con los hijos de los hombres. Medite a continuación. ¿En qué forma ayudan los testigos a realizar los propósitos justos de Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué podría usted dar testimonio? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar del Libro de Santos, tomo 1, el último fragmento del capítulo 7, titulado Consiervos, el cual se leerá a continuación. Cuando José y sus amigos terminaron la traducción, recordaron una promesa que el Señor había hecho en el Libro de Mormón y en sus revelaciones, que se mostraría las planchas a 3 testigos. Por esos días, Martin Harris y los padres de José se encontraban de visita en la granja de la familia Whitmer, y una mañana, Martin, Oliver y David le rogaron a José para ser ellos los testigos. José oró, y el Señor le respondió, indicando que si confiaban en Él con todo su corazón y se comprometían a testificar de la verdad, ellos podrían ver las planchas. «Debes humillarte ante tu Dios en este día», José le dijo específicamente a Martin.
y obtener, si es posible, el perdón de tus pecados. Más tarde, ese mismo día, José se dirigió con los 3 hombres al bosque que se hallaba cerca de la casa de los Whitmer. Se arrodillaron y se turnaron para orar y pedir que les fueran mostradas las planchas, pero no sucedió nada. Lo intentaron una segunda vez, pero tampoco hubo respuesta. Finalmente, Martin se puso de pie y se alejó, comentando que él era la razón por la que los cielos seguían cerrados. José, Oliver y David continuaron orando, y pronto un ángel apareció en una luz brillante arriba de ellos. Tenía las planchas en sus manos y las fue pasando una por una, mostrándoles los símbolos que estaban grabados en cada página. Junto a él apareció una mesa, sobre la cual había artefactos antiguos que se describían en el Libro de Mormón: los intérpretes, el pectoral, una espada y la milagrosa brújula que guió a la familia de Nefi desde Jerusalén hasta la tierra prometida. Los hombres oyeron la voz de Dios declarar: «Estas planchas se han revelado por el poder de Dios y han sido traducidas por el poder de Dios. Su traducción, la cual habéis visto, es correcta, y os mando dar testimonio de lo que ahora veis y oís». Al partir el ángel, José se adentró más en el bosque y halló a Martin de rodillas. Martin le dijo que aún no había recibido un testimonio del Señor, pero que aún deseaba ver las planchas. Le pidió a José que orase con él. José se arrodilló a su lado, y antes de que pronunciaran palabra, vieron al mismo ángel, quien les mostró las planchas y los demás objetos antiguos. «Es suficiente, exclamó Martin. «Mis ojos han visto, mis ojos han visto». José y los 3 testigos regresaron a la casa de los Whitmer por la tarde. Mary Whitmer estaba conversando con los padres de José, cuando éste entró corriendo en la habitación. «¡Padre! ¡Madre!», exclamó. «No saben ustedes lo feliz que soy». Se dejó caer al lado de su madre. «El Señor ha hecho que se mostraran las planchas a otros 3 aparte de mí», explicó. «Ahora ellos saben por sí mismos que no ando engañando a la gente». Sentía que acababa de liberarse de la carga que llevaba sobre sus hombros. «Ahora ellos tendrán que llevar una porción», dijo. «Ya no tendré que estar enteramente solo en el mundo». Entonces Martin entró en la habitación, rebosante de alegría. «He visto ahora a un ángel del cielo», exclamó. «Alabo a Dios con toda la sinceridad de mi alma por haber condescendido para que yo, aún yo, sea un testigo de la grandeza de su obra». Unos días más tarde, los Whitmer visitaron a la familia Smith en su granja en Manchester. Sabiendo que el Señor había prometido que establecería sus palabras en la boca de cuantos testigos a él le plazca, José fue al bosque con su padre, Hiram y Samuel, y con 4 de los hermanos de David Whitmer, Christian, Jacob, Peter hijo y John, y el cuñado de ellos, Hiram Page. Los hombres se reunieron en un lugar donde la familia Smith solía orar en privado. Con el permiso del Señor, José descubrió las planchas y las mostró al grupo. Ellos no vieron a un ángel, como los 3 testigos, pero José les permitió tener el registro en sus manos, pasar sus páginas y examinar su arcaica caligrafía. Sostener las planchas en sus manos reafirmó su fe en que era verdadero el testimonio de José acerca del ángel y el registro antiguo. Ahora que había finalizado la traducción y contaba con testigos que respaldaban su milagroso testimonio, José ya no necesitaba las planchas. Después que los hombres salieron del bosque y regresaron a la casa, el ángel apareció y José le devolvió el registro sagrado. También se recomienda ver el video Un día para las eternidades.
un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Con esto concluye Ven, sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 8. Doctrina y Convenios, secciones 12 al 17. Y José Smith Historia, versículos del 66 al 75. Lección asignada del 17 al 23 de febrero de 2025, titulado Sobre vosotros, mis consiervos.